hay un hombre que se llama el doctor Robert W. Dale. En la pantalla va a salir las fotos de este hombre, Robert W. Dale. Este hombre es uno de los grandes teólogos y pastores de las iglesias autónomas de Gran Bretaña. Y dice la historia que este hombre estaba un día preparando un sermón de resurrección para su iglesia. Y dice la historia que mientras él preparaba este sermón de resurrección, en medio de esa preparación, la verdad de que el Señor Jesús había resucitado hizo un impacto nuevo en su vida. Y mientras él preparaba el sermón, dice la historia que este hombre comenzó a decir: Cristo vive, Cristo vive. Y mientras seguía recibiendo esa convicción, mientras preparaba este mensaje, continuaba diciéndose a sí mismo: vive, vive, vive. Él se detuvo en un momento dado y luego se hizo dos preguntas. Recuerde que no está predicando, se está preparando para el mensaje. Y se hizo dos preguntas. Número uno, se preguntó: ¿puede eso ser realmente verdad? ¿Puede eso ser realmente verdad, el que Cristo viva? Y se hizo una segunda pregunta. Este hombre se pregunta: ¿Él vive tal como yo? Son preguntas válidas. Dice la historia que este hombre se levantó de su escritorio y empezó a andar por toda su oficina, su estudio, en su hogar, repitiendo una y otra vez: Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Dice la historia que el doctor Dale había creído esta doctrina por años, pero la realidad de esa doctrina se hizo real y se hizo más abrumadora que nunca en su vida en ese momento. Desde ese momento, el Cristo viviente fue el tema de la predicación de este pastor. Y él hizo que su congregación, yo no lo voy a hacer, pero él hizo que su congregación entonara un himno de resurrección todos los domingos. Y él le decía a su iglesia: quiero que mi gente capte el glorioso hecho de que Cristo vive y que también se alegren por eso. Toca al que está a tu lado y dile: hoy es día de alegría. Díselo: hoy es día de alegría. Hoy es día de alegría, tienes que alegrarte. Tal vez llegaste triste, tal vez llegaste desanimado, tal vez llegaste con el problema encima, tal vez llegaste con la carga, con la preocupación, pero hoy es día de alegría porque Cristo vive. Y él le hacía la siguiente declaración a su iglesia, y en las pantallas va a aparecer y la quiero compartir con usted. Él decía: la fe histórica dice que Cristo vive. La fe que salva dice: Cristo vive en mí. Y él preguntaba: ¿tienes tú la fe que salva? Y yo te pregunto en el día de hoy: ¿qué fe es la que tú tienes? ¿La fe histórica o la fe que salva? Y esto empezó, porque si es la fe histórica, te veo en Semana Santa el 2027. Pero si tú vives bajo la fe que salva, te veo el martes, te veo el jueves, te veo el viernes, te veo el domingo, vuelvo y te veo la próxima semana, porque no estás viviendo meramente de algo histórico, de un dato, de un momento para la historia, sino que hay una convicción que te dice: no solamente Él está vivo, Él vive en mí. Y tú y yo tenemos que comprender, iglesia, en el día de hoy, y se lo decía a los líderes el jueves cuando nos reunimos unos minutos por Zoom, le decía: si usted va a servir el viernes, si usted va a servir el domingo, en el parking, como mujer, en el altar, en el área que sea, que se te note que Cristo vive en ti, que se te note que Cristo está dentro de ti, que se te note que el Cristo vivo se te ha metido por todo tu ser. Y creo, hermanos, que usted y yo muchas veces somos buenos, somos expertos en explicar la Biblia, en predicar, en cantar, en saber la liturgia de la Biblia. Pero muchas veces nos colgamos tal vez en lo básico, en lo que es vivir de la fe que salva. Nos colgamos en lo básico, en lo que es demostrar con nuestras acciones el Cristo que yo digo y predico, que vive dentro de mí. Y tú debes salir animado en el día de hoy de este lugar, creyendo no solamente que Cristo vive, debes salir creyendo que Él vive dentro de ti, que Él vive en ti. Y la fe de Dios, la voluntad de Dios es que nosotros pasemos de la fe histórica
a la fe que salva. Pero cuando miro la experiencia de ese pastor, me percato también que nosotros corremos el riesgo y el peligro de creer una doctrina, pero eso no significa que necesariamente tengamos la experiencia viva de lo que decimos, creer. Usted sabe que tenemos 4 doctrinas básicas: Cristo salva, Cristo sana, bautiza con el Espíritu Santo fuego y viene otra vez. Y hay gente que son buenos explicando esos 4 puntos cardinales, esos 4 puntos doctrinales, pero de ahí a que tú lo hayas vivido es otra cosa. Y tiene que llegar un momento en el que no solamente tengas el conocimiento, sino que tengas la experiencia, tengas la convicción de que el Cristo que sana, Él vive en mí y Él me sana. El Cristo que liberta, Él me restauró, Él me liberta. El Cristo que salva, Él me salvó. El Cristo que bautiza con el Espíritu Santo me bautizó a mí también. Y el Cristo que viene por mí también. No viene por otros, viene por mí también. Y me parece que a veces tal vez, ¿verdad?, no voy a entrar mucho ahí, pero quería traerles ese dato porque me parece que nosotros también muchas veces pudiéramos caer en ese error de creer tal vez una doctrina, pero no necesariamente tengamos la experiencia de vivir lo que decimos creer. La pregunta que debemos hacernos hoy entonces es, iglesia, es una pregunta para usted. La pregunta que debemos hacernos hoy es: ¿y para mí Jesús está vivo? ¿Y para mí Jesús está vivo? Y si es así, la otra pregunta que tenemos que hacernos entonces en el día de hoy es: ¿por qué entonces yo no vivo con esa convicción? ¿Por qué yo no vivo entonces con esa convicción de que Jesús está vivo? Cuando vamos a la palabra, Pablo vivía en esa experiencia y en esa convicción, el apóstol Pablo, de que Jesús estaba vivo y de que Jesús vivía dentro de él. Y si usted tiene la Biblia consigo, ahí con usted, vaya conmigo al primer libro de Corintios, capítulo 15, donde fuimos el viernes. Le dije que el viernes predicamos la primera parte y hoy predicamos la segunda, para que comprenda la idea completa de Pablo. Primera de Corintios, capítulo número 15. Si usted la tiene física, ¿verdad?, ábrala sin miedo, sin temor. Las páginas del libro no comen a nadie. Si la tiene digital, la puede usar también. Resista la tentación de contestar WhatsApp, Instagram, TikTok. No entre ahí ahora. Y si no, pues, si es mucha distracción para usted, mire las pantallas, que ahí también va a aparecer la lectura en el día de hoy. Primera de Corintios, capítulo 15. El viernes leímos de los versos del 3 al 9. Hoy vamos a leer de los versos 12 al 20. Voy a utilizar la Reina Valera, del 60. Primera de Corintios 15, versos 12 al 20. Mira lo que dice Pablo. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, mira lo que dice Pablo, tampoco Cristo, ¿qué? Resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Estamos perdiendo el tiempo. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Verso 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Hermano, y si usted no se acuerda en el día de hoy de nada más de lo que voy a hablar por los próximos minutos, por lo menos aprendas ese verso 20. Porque ese verso 20 no es una suposición, no es un más o menos, no es una probabilidad. Ese verso 20 es un absoluto que sustenta nuestra doctrina y nuestra creencia de que Jesús hoy está vivo. Pablo no está preguntando, Pablo está afirmando en el verso 20, mas ahora, no mañana, no la próxima semana. Él tenía tanta convicción que él dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos.
Cuando miramos los escritos de Pablo, tenemos que comprender del apóstol Pablo que para Pablo el tema de lo que es la escatología, la resurrección de los muertos, para el apóstol Pablo es un tema central y primordial en sus cartas y en sus escritos. Por eso todos los escritos de Pablo, de alguna forma u otra, apuntan hacia la escatología y apuntan hacia la resurrección de Cristo. Porque como hemos leído en esos versos, para Pablo es importante que los cristianos comprendan que su fe no está basada en una ilusión, no está basada en un comentario de alguien, no está basada tampoco en una idea que alguien tuvo. No, para Pablo es importante que los cristianos comprendamos y entendamos que nuestra fe, cuando hablamos de la resurrección de Cristo, estamos hablando de un hecho contundente y de un hecho real. Y desde la perspectiva y la experiencia de Pablo, el mensaje del evangelio es completo cuando se habla no solamente de su muerte, sino también cuando se habla de su resurrección. Por eso Pablo, cuando usted lee sus escritos, Pablo ata y une los dos temas. Pablo habla de su muerte, pero no lo deja ahí. Inmediatamente habla de la resurrección, porque para Pablo es importante hablar completamente de que Cristo murió, pero Él resucitó. Por eso nosotros desde el viernes hemos estado diciendo: Cristo murió, pero resucitó. Y no esperamos una semana como esta para celebrarlo. Todos los días vivimos bajo esa convicción, bajo esa experiencia, que Cristo murió por mis pecados, por mi perdón, pero resucitó, se levantó, está vivo y me da una nueva vida. Así que no podemos separar una cosa de la otra. Pablo usa los dos términos en conjunto: muerte y resurrección. Y en el verso 14, Pablo establece que lo que valida nuestra esperanza y lo que valida nuestra fe es la resurrección de Cristo. Por eso en el verso 14 Pablo dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. En el argot pueblerino puertorriqueño, Pablo está diciendo: si Cristo no resucitó, apaga las luces, apaga las cámaras, apaga los aires y vámonos, porque estamos aquí perdiendo el tiempo. Pero Pablo dice: lo que valida tu fe y tu esperanza no es que Cristo murió. Pablo dice: lo que valida tu fe y tu esperanza es que Cristo murió y resucitó. Pero de la misma forma, en el verso 17, también Pablo establece que la resurrección de Cristo es parte integral de la acción de redención de Dios para con el ser humano, sin la cual no puede haber perdón de pecados. Mira el verso 17 lo que dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Ve la importancia para Pablo de que no podemos desligar la muerte de la resurrección. Pablo dice: ambos términos, ambos hechos van de la mano. Cristo murió literalmente, pero Él resucitó literalmente. Y si Él no hubiera resucitado, todavía tú y yo, dice Pablo, estaríamos en pecado. Por lo tanto, pudiera resumir y establecer lo siguiente en el día de hoy. Pablo es bien contundente en esas palabras. Escuche bien, cuando Pablo está estableciendo: Cristo no resurgió, Cristo resucitó. Cristo no resurgió, Cristo resucitó. Lázaro resurgió. Lázaro vino a la vida nuevamente que tenía, pero posteriormente Lázaro volvió a morir. La hija de Jairo resurgió, continuó su vida más adelante, pero también de la misma forma posteriormente murió. El hijo de la viuda de Naín, que fue el otro también, Cristo resucitó, resurgió, pero posteriormente murió. Cristo es el único, no resurgió y tampoco vino a darle continuidad a su vida humana. Resucitó en una nueva vida, en un nuevo cuerpo. Aleluya, aleluya, aleluya. Si Él hubiera resucitado nuevamente con la misma forma humana que tenía al principio, probablemente estaríamos hablando de un Cristo que la muerte derrotó posteriormente. Pero Él resucitó a una nueva vida con un nuevo cuerpo. Aleluya.
Por eso es que Jesús, cuando se le aparece a los discípulos en Mateo 28, le dice: ahora que resucité, ahora toda potestad se me dio en el cielo y se me dio en la tierra. Y como tengo todo poder y toda autoridad en el cielo y en la tierra, vayan y hagan discípulos. Bautiza a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él no resurgió, Él resucitó. Y contrario a otras creencias que usted puede encontrar por ahí, más allá del cristianismo, el cristianismo es la única religión en el mundo que cree y que está cimentada sobre la resurrección de Jesús. Las demás religiones que usted encuentra en el mundo, ninguna puede decir con veracidad que su líder o su fundador resucitó. Buda, la tumba está llena de polvo y los huesos se quedaron allí. Mahoma, la tumba continúa llena de polvo y los huesos están allí. Mita en Aarón, aquí en Santurce, allí está la tumba llena de polvo, llena de huesos. Pero cada gente que va a hacer un peregrinaje y va a pisar la tierra santa y va a Jerusalén y puede mirar el lugar que tal vez los historiadores dicen que fue la tumba, se topan con la sorpresa que allí no hay polvo, allí no hay restos humanos. Allí lo que hay es una estructura con una inscripción que dice: Él no está aquí, Él está vivo, Él resucitó. Pastor, ¿qué usted me está queriendo decir? Que yo necesito entonces dar un viaje para Jerusalén para entonces corroborar y aumentar en mi fe y tener la convicción de que Cristo vivió. No, aquel que tenga la oportunidad vaya, y si usted va, acuérdese del pastor, en casa somos 4, podemos ir con usted. Me ofrezco de guía espiritual y teólogo allí para acompañarle, con eso no hay problema. Pero aún si nosotros en esta vida nunca fuéramos a Israel o a Jerusalén a tener esa experiencia, déjame decirte que por algo Jesús dejó el Espíritu Santo, para que no tengas que coger el avión para recibir la convicción. Aquí en Canóvana, en Carolina, en Trujillo Alto, en Luquillo, en Dorado, donde quiera que viva el Espíritu. Yo estoy sin voz, pero estoy predicando en este día. El Espíritu Santo llega donde está, te visita y te da la convicción de que Jesús está vivo. Yo creo que puedo dejar el mensaje ahí, hermano. Nos vemos el próximo domingo. Cristo no resurgió, Cristo resucitó. No te engañes por los teólogos de TikTok, no te engañes por lo que te diga el ChatGPT. Cimenta tu fe en Cristo, cimenta tu fe en Cristo. Llénate de convicción en este día y sal creyendo, no importando el rechazo, no importando la burla. Cristo no resurgió, Él no se quedó en la muerte, Él no se quedó en la tumba. Cristo resucitó. Mire, esto se pone más bueno, porque en los minutos que me quedan, si Cristo no resurgió, si Cristo resucitó, quiero darte desde mi perspectiva 4 evidencias que nos ayudan a vivir la experiencia del Jesús vivo y resucitado y a sustentar la veracidad de este evento. Una vez más, 4 evidencias que nos ayudan a vivir la experiencia del Jesús vivo y resucitado y a sustentar la veracidad de este evento. Y para aquellos que les gusta anotar, escribir, en la pantalla, ¿verdad?, también van a ir apareciendo los bullets para que aquel que le tira fotos, etcétera, pueda seguir conmigo en el día de hoy. Digo número 1, pero no es que sea en ese orden meramente, ¿verdad?, sino para uno aquí en las notas tener. Número 1, la primera evidencia que nos ayuda a vivir la experiencia de Jesús vivo y resucitado y a sustentar la veracidad de ese evento, ¿sabe cuál es? El cuerpo desapareció. El cuerpo desapareció. El cuerpo de Cristo no fue tomado por los hombres. El cuerpo de Cristo no fue tomado por los apóstoles. De hecho, aquí me disculpan, no sé si fue hoy o fue el viernes, pero ¿verdad?, en un momento dado en estos días aquí se leyó esa porción donde inclusive la guardia romana reforzó la seguridad en la tumba de Cristo. Así que no había forma de que los discípulos que no sabían, lo de ellos era pescar, no había forma que ellos le metieran mano a un soldado romano, porque
en cuestión de armamentos, obviamente el ejército romano tenía la ventaja. Y habían doblegado la seguridad en la tumba. Mire, un predicador dijo en un momento dado, mire qué curioso, que Cristo aún después de muerto seguía siendo una amenaza para la gente. Y aunque no está en la Biblia, pero puedo entender y concluir que si llegaron a ese punto de reforzar la seguridad de la tumba de Cristo, es porque dentro del corazón de los líderes religiosos y de aún del propio imperio romano había alguna pizca de credulidad de que probablemente ese hombre se iba a levantar. El cuerpo de Cristo, una vez más, no fue tomado por los hombres, no fue tomado por el imperio, no fue tomado por los discípulos. La Biblia es clara cuando dice, lo levantó Dios. Pastor, ¿dónde lo dice? Hechos capítulo 13, el verso 30. Dice la palabra del Señor, mas Dios le levantó de los muertos. Dios le levantó de los muertos. Y cuando alguien te pregunte, pero el cuerpo de Cristo se lo llevaron y lo escondieron. No. Hechos 13:30 me dice que Dios lo levantó. Dios lo levantó. Número 2, segunda evidencia que nos ayuda a vivir la experiencia de Jesús vivo y resucitado y a sustentar la veracidad de este evento. Los lienzos funerarios con los cuales Jesús fue envuelto cuando lo pusieron en la sepultura, esos lienzos funerarios, dice el relato bíblico, estaban en orden. Cuando miramos los evangelios relatan que los que fueron a la tumba, las mujeres como algunos discípulos en su momento, los que fueron a la tumba creyeron, no solamente por la ausencia del cuerpo, sino que creyeron por la presencia de los lienzos allí, que fueron empleados para el sepelio de Jesús. Pero no solamente el ver los lienzos allí, sobre la plataforma donde estuvo el cuerpo de Jesús, sino que les llamó la curiosidad y la atención el orden en que se encontraban los lienzos allí puestos. Y esto es importante que usted lo comprenda en el día de hoy. Estos son los detalles que a mí me gustan. Mira lo que dice Juan capítulo 20, versos 6 y 7. Voy a utilizar la nueva traducción viviente. La Reina Valera lo dice, ¿verdad? Pero la nueva traducción viviente utiliza un lenguaje más preciso y más sencillo para que usted comprenda el pensamiento. Juan 20, 6 y 7 dice, luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba? Doblado y colocado aparte de las otras tiras. Mire, por ahí hay una foto, ¿verdad, Tatiana? Eso es un más o menos, ¿verdad? Para que usted tenga la idea. Imagínense que ahí, sobre ese muro, fue puesto el cuerpo de Jesús. La Biblia utiliza la palabra lienzo. Permítame usar la palabra sábana, algo más moderno de contexto para que usted entienda. ¿Está bien? Amén. Ok. Esa sábana en la cual estaba enrollado el cuerpo de Jesús, y si usted ve a su derecha, ¿verdad? Tal vez la claridad no nos deja mucho, pero si usted puede ver bien, a la derecha hay un paño doblado. Esa escena, cuando entra María, según el relato de Juan, cuando usted lee los versículos anteriores, y cuando entra el mismo Simón y los discípulos a mirar, ellos no buscaron mucho en la tumba. Ellos con mirar esta escena comprendieron lo que había ocurrido allí. Y le explico. Hay una tradición judía que tiene que ver con lo que es el lienzo doblado específicamente. Y es una tradición que aún los niños pequeños judíos tienen conocimiento de esa tradición. ¿Me explico? En las casas donde había un amo, que él tenía un siervo, tenía un sirviente que trabajaba para él. Cuando llegaba el momento en el que el amo iba a comer sus alimentos, el siervo era el que le preparaba la mesa. Y como el siervo conocía también a su amo, los gustos de su amo, dice la tradición que este siervo tenía que ordenar la mesa como él sabía que a su amo le gustaba.
Es como cuando usted, esposo, le gusta como su esposa hace el arroz y ciertas carnes que usted dice, mi amor, esta carne siempre que tú la haces te queda. Si Cristo viene hoy, yo te mando para allá arriba porque... Y voy a decir algo, pero me voy a aguantar porque hoy es el día de resurrección y vamos a estar. Pero un secreto, la pastora hace un bistec cebollado. ¿Cómo que vamos para allá? ¡Ey! Ese bistec cebollado. Pero a veces cuando me dan esos bajones, Carmen, le digo, mi amor, Hacho, te guillas y hoy tú haces ese bistec cebollado. No están los elementos aquí. Tranquila, yo voy y te hago la compra. Y ella sabe que cuando lo hace con un arroz guisadito que le... Vamos a dejarlo ahí que nos da hambre y hoy hay dos cultos aquí. Dichoso usted que va a salir temprano y puede seguir a comer. Así que si se va a comer el bistec cebollado o un mamposteado o algo, buen provecho a nombre del pastor, que le caiga bien. Pero mire, vamos acá. Ahí está el siervo, preparando la mesa para que su amo coma. Y él la prepara según él sabe que el amo quiere. Una vez el amo, entonces dice la tradición, el amo llega a comer. El siervo tiene que retirarse de la mesa y del comedor, del lugar donde esté la mesa. El siervo tiene que separarse y esconderse en un lugar donde su amo no lo vea. Y tiene que estar ahí escondido, retirado de su amo, en lo que su amo termina de comer. Pastor, y entonces cuando el amo entonces regresaba a la mesa para recoger, ¿y cuál era la señal que él recibía para saber que había que ordenar ya la mesa, que el amo había terminado? Pues mire, todos hemos ido a algún restaurante, ¿verdad? Cogí esto para darles el ejemplo, pero todos hemos ido a un restaurante donde hoy en día, ¿verdad? Pues los cubiertos te los dan como en una toallita. Al principio que la pastora y yo, antes de casarnos, nos pagaron un restaurante, como nunca habíamos ido a un lugar así tan fino, nos dieron los cubiertos en una toallita. ¿Te acuerdas? No voy a decir dónde es. Y nosotros íbamos la primera vez y le pedimos al muchacho servilleta y el muchacho nos miró como que, y cuando miramos para el lado, mi amor, la servilleta es esto. Mire, no se haga que usted también ha pasado el mismo bochorno que yo. La diferencia es que yo estoy aquí contando público. O usted de los que no hace nada, esperar, mira, lo que hace el del lado, yo lo hago entonces. Si él lo hace, pues. Mire, en aquel tiempo, una vez el amo terminaba de comer, tenía el lienzo, tenía el paño, con el que una vez el amo terminaba de comer, dice la tradición, con ese mismo paño se secaba y se limpiaba los dedos, se limpiaba la boca, se limpiaba la barba. Y si él hacía esto, Moisés, voy para aquí, si me traes el tiro largo, aquí al frente, que se vea. Si él hacía todo este ritual, se secaba, se lavaba, se peinaba, y si lo tiraba así, de forma regada, en la mesa, esa era la señal para el siervo de que ya el amo había terminado su comida. Y cuando él viera el lienzo así, regado, tirado en la mesa, era la señal de que tan pronto el amo se fuera, él entraba y entonces recogía la mesa. Ya alguien por ahí entendió. Pero cuando el amo no había terminado de comer, pero tenía que salir, y para que el siervo no le llevara el plato de comida, los 3 cantitos de arroz que le quedaban allí, dice la tradición que el amo, la señal que hacía era doblar el lienzo, ponerlo en la mesa, salir. Y cuando el siervo llegaba a la mesa y veía el lienzo doblado le decía al siervo: no he terminado, voy a volver pronto. Y Juan, usted lo leyó conmigo, Juan dice que cuando Pedro entró allí, ponme la próxima foto, Luis, por favor, Tatiana, la próxima foto. Y Juan dice que cuando Pedro llegó allí a la tumba y vio, está bien que lo que tenía el cuerpo enredado estaba tirado, pero cuando él vio el lienzo, Jesús me parece que se levantó de la tumba, tomó su tiempo para enrollar el lienzo, para doblarlo, ponerlo en la tumba. Cuando vinieron los discípulos, esa era la señal de que él volvería.
Toca el que está a tu lado y dile, Él va a volver. Dile, Él va a volver. Alguien debe alabar a Dios aquí en este día. Ay, 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 ay. El lienzo está doblado. El lienzo está doblado. Riba, bacata, la banda de bebé, vamos, vamos. Búscate a otro y dile, Cristo vuelve. Búscate a alguien, dile, Cristo vuelve. No mires lo desordenado que pudo estar la tumba. No mires el reguero tal vez con el otro sudario. Mira el lienzo que fue puesto bien dobladito. Que Jesús una vez más se tomó su tiempo para que cuando Pedro y las mujeres llegaran allí, se encontraran y se recordaran de que aquel que resucitó iba a volver nuevamente por su iglesia. Volveré. Puedo terminar con eso ya, ¿verdad? Déjeme respirar. Aleluya. Volveré. Número 3, tercera evidencia que nos ayudan a vivir la experiencia de Jesús vivo y resucitado y a sustentar la veracidad de ese evento es que Jesús fue visto. Eso lo discutimos bastante el pasado viernes. En medio de dudas y en medio de temores, incredulidad y aún preocupación, el Jesús vivo y resucitado se dio a conocer a todo el mundo. Y en el capítulo 15 de Corintios que leímos hoy, para aquel que no estuvo aquí el viernes, los primeros versos, Pablo ahí testifica quiénes son personas que pueden decir con veracidad que decían que se encontraron con Él y que lo vieron. Así que Jesús fue visto. No fue un fantasma, no fue un éxtasis de momento, no fue la emoción. Vieron a Jesús. Y número 4, y esta es la más importante en el día de hoy, porque aquí es donde quiero traerte. La cuarta evidencia que nos ayuda a vivir la experiencia de Jesús vivo y resucitado y a sustentar la veracidad de este evento son los discípulos transformados. Son los discípulos transformados. La transformación de los discípulos es la mayor evidencia de la resurrección de Jesús. Los hombres que aparecen en los relatos de los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, esos hombres, cuando esos mismos hombres usted los ve trabajando para el reino de Dios en el libro de los Hechos, podemos ver que son hombres completamente nuevos y distintos a los que se encontraron con Jesús en los evangelios. Jesús transformó sus vidas. La muerte de Cristo a los discípulos en un momento dado los dejó abatidos, los dejó desilusionados y al borde de la desesperación. Pero en el libro de Hechos de los Apóstoles vemos que los discípulos surgen, emergen como hombres que arriesgan la vida por el nombre de Jesús y que están dispuestos a transformar el mundo entero. Significa entonces, escuche bien, que la evidencia más tangible de que Cristo está vivo y resucitado es la transformación que ha ocurrido en tu vida. La evidencia más tangible de que Cristo está vivo y resucitado es la transformación que ha ocurrido en tu vida. Si alguien te pregunta después de hoy, muéstrame, dame evidencia de que Cristo está vivo y resucitado, tú le vas a decir: aquí me parece que alguien se durmió. Si alguien te pregunta, ¿puedes darme evidencia de que Cristo está resucitado? Tú le vas a decir:
Puedes referirle a lo que te dije. Su cuerpo no está, los lienzos estaban en orden. Hay gente que dice que lo vieron, pero la mayor evidencia tangible que tienes de frente, que puede testificarte que Él vive y que Él resucitó. Yo vengo a decirte eso en el día de hoy, que tú y yo, una vez abrazamos el mensaje de la cruz, nos hemos convertido en la evidencia tangible de que Cristo está vivo, de que Cristo está resucitado. Y eso es lo que tú tienes que salir de este lugar, a decirle a tu familia, a decirle a tus compañeros en el trabajo, a decirle a todo el mundo: Cristo vive, está resucitado, transformó mi vida. Somos la evidencia. Somos la evidencia más tangible que tiene la gente de que Cristo ha resucitado. No menosprecies la obra que Cristo hace en tu vida. No menosprecies la obra de transformación que Cristo ha hecho en ti. No lo menosprecies. No te compares con otro, porque tal vez otro tuvo otra experiencia de vida y tal vez pudo experimentar un cambio rápido e instantáneo en su vida. No te compares. Dios trabaja con cada uno de nosotros de forma individual, de forma personal. Pero sí, lo que debe haber en cada uno de nosotros es verse la evidencia, el fruto de que ciertamente Dios está trabajando. No menosprecies una vez más la obra que Cristo ha hecho y que Cristo continúa haciendo en tu vida. Sigue buscando de Dios. Sigue buscando fortalecer tu fe. Sigue buscando llenar esa convicción de que Cristo está vivo y resucitado. Sigue buscando la forma y la manera de tener cada día más una relación profunda y cercana con Él a través del Espíritu Santo, para que tu vida pueda continuar en ese proceso de transformación. Y el hecho de que Jesús está vivo y está resucitado significa que su historia no ha terminado. En el mundo natural nuestro, cuando alguien muere físicamente, decimos: ya esa vida se acabó, ya su libro se cerró. Pero la vida de Cristo no se terminó. Su historia no se terminó. Pastor, ¿por qué usted lo dice? Porque si la historia de Cristo se hubiera acabado en la muerte y en su resurrección, Él no estaría hoy salvándote. Tú no estarías hoy aquí testificando de sanidad. No estarías aquí proclamando restauración. No estarías aquí testificando la obra que Dios ha hecho en tu casa, en tu matrimonio, con los tuyos, en tu vida. Así que si tú testificas hoy es 5 de abril, ¿verdad? 5 de abril del 2026. Si tú testificas que hay algo que Dios ha hecho en ti, significa entonces que la historia de Jesús no ha terminado. Que el Jesús que transformó, que sanó, que cambió vidas en los evangelios, es el mismo que hoy en el 2026 continúa salvando, restaurando, libertando, haciendo nuevas todas las cosas en la vida del ser humano. La historia de Jesús no ha terminado. Ahora Él continúa impactando las vidas. Con esto, mi amor, nos vamos preparando, muchachos. Ahora Jesús continúa impactando las vidas. Pero ahora la Biblia me dice que Jesús continúa impactando las vidas, pero ahora Él lo hace desde el lugar de más alto honor, sentado a la diestra de Dios. Mira lo que Pablo dice, Romanos 8:34, la Nueva Traducción Viviente. Mira lo que Pablo dice: entonces, ¿quién nos condenará? ¿Quién te condenará? ¿Quién te condena, hermano, hermana? Pastor, el pasado, es que mi esposo, es que mi esposa, es que aquel, es que aquella. Pero realmente tienen una voz moral fuerte, con autoridad para condenarte luego de tú haber abrazado la salvación y la restauración de la cruz del Calvario. Pablo dice: entonces, ¿quién nos condenará? Él mismo responde: ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Porque Cristo Jesús establece lo mismo una vez más Pablo, los dos términos: murió por nosotros y resucitó por nosotros. Resucitó, pero ahora Pablo dice:
Él no está por ahí como un espíritu vagando por el aire a ver qué va a hacer. Como un espíritu chocarrero ahí a ver qué. Pablo dice, Él murió, Él resucitó y está sentado en el lugar de honor. Y el lugar de honor en la derecha de Dios, el lugar, lo contesté ya, el lugar de Dios, el lugar de honor en el trono de Dios es su diestra. Es la derecha. Y hago esto porque es mi esposa. Cuando Él murió y resucitó, en el cielo no le dijeron, busca un espacio por ahí. Sé que venciste, sé que cumpliste. Gracias por abrir un camino de salvación. Pero si hay un espacio por ahí en algún trono, háganle espacio a mi hijo. A los 24 ancianos, aquella silla. Fulano se fue para el baño, pues mira ahí. No es así, hermano, pero es para que ustedes tengan la idea. No es así. En el cielo no se va al baño. Pero es verdad. Eso lo hablamos en una escuela bíblica, Brenda. Después explicamos eso. No fue así. Tan pronto Jesús llega de la muerte, resucita, es levantado, asciende al cielo. ¿Se acuerda el video del viernes del soldado que llega a sorprender a su familia? Pues imagínese esa escena, pero ahora en el caso del Jesús exaltado y glorificado, no revelándose a la gente, sino llegando ante su Padre. El libro de Isaías, me parece que el capítulo 53, sí, Isaías 53, me gusta como la Nueva Traducción Viviente lo redacta, porque en un momento dado Isaías 53, la Nueva Traducción Viviente dice y redacta que Jesús fue recibido con todos los honores como un soldado en el cielo. Y si en el cielo recibieron a Jesús con todos los honores como un soldado, hay gente que tú le dices, Cristo te quiere salvar, Cristo está frente a ti, Cristo quiere hacer algo nuevo en tu vida. Pero en el cielo, dice Pablo, Él murió, Él resucitó. Y no es que se sentará cuando venga la tribulación, no es que se sentará en la boda del Cordero, no es que se sentará en el milenio. Pablo dice, vente aquí, vente. Y está sentado. Dylan, yo sé que esa silla es de Danieli, pero tráemela por favor. Después le damos una botella de agua y resolvemos con ella. Ella es buena gente. Gracias. Y está. Ahí, tranquila. Todavía no. Soy feliz. Así, mi amor. Algunos entendieron ese comentario. Los hombres entendieron ese comentario. Dios Padre está sentado en su trono. Llega Jesús de la muerte, de conquistar la muerte, de vencer, de cumplir con la encomienda. Cuando asciende y llega al cielo, Pablo dice, murió, resucitó y está sentado en el lugar de honor. Dios le dice, no te vas a sentar allá, no te vas a sentar allá, ni tampoco te vas a quedar de pie aquí. Te vas a sentar. Ven y siéntate. No. Mi amor. Así que esas son las cosas. Ven y siéntate. Esos códigos hay que modificarlos próximamente, sí. La euforia, mi amor, un predicador pentecostal, pues tú sabes, ¿verdad? Hay que disfrazarlo con la espiritualidad para que se escuche bonito. Dios le dice a Jesús, siéntate a mi derecha en el lugar de honor. Ahora, pero Pablo termina diciéndonos que no solamente Jesús está ocupando un espacio allá en el cielo, ni solamente está en el lugar de honor a la derecha de Dios. Pablo termina diciendo ese verso, Él está allí intercediendo por ustedes. Él no está allí en una posición de juzgar, de condenar, de pasar juicio, de preguntar. Él simple y sencillamente
se lo voy a poner de esta forma, diciéndole al oído a Dios: Señor, Padre, mira Juanita, yo morí por ella. Ella te necesita. Mis heridas fueron abiertas y derramé sangre por ella. Interven en su favor. Mira el matrimonio de Luis, de Carmencita. Mira la familia de los Ramírez, de los Ortiz, que están atravesando momentos difíciles. Yo morí por ellos. Yo entregué mi vida por ellos. Mira esa familia que está luchando con la depresión, que está luchando con la ansiedad. Mira a mi hijo que está luchando con los ataques de pánico. Mira el cáncer que tocó la vida de mi hija. Yo entregué mi cuerpo, derramé mi sangre para salvarlo, pero también para interceder por ellos. Y hoy, en el lugar que tú me has puesto, asumo mi responsabilidad, intercedo por ellos y te pido que como me diste la victoria a mí, le den la victoria a ellos. El enemigo los está acusando, les está diciendo que no se van a levantar, que la maldición es lo que los persigue, que la maldición es lo que los persigue, que no hay esperanza, que no hay esperanza, que no hay solución, pero yo morí por ellos, para darles vida, y para que la tengan en abundancia. Y yo intercedo por ellos. Padre, ahora llega a donde está mi hijo, a donde está mi hijo, a donde está mi hija, en donde está mi hija, donde está su familia, donde está su familia, donde está el matrimonio. Interven, muestra tu poder, muestra tu victoria, que mis hijos puedan una vez más testificar que mi sangre, que mi sacrificio no fue en vano. Que tú, Señor, cumplirás lo que hablaste y lo que prometiste. Se supone que usted esté de pie alabando, adorando a Dios, porque mientras tú lo alabas aquí, hay alguien allá arriba que está intercediendo por tu... Mientras tú lo adoras aquí, hay alguien allá arriba que está intercediendo por tus hijos, que está intercediendo por tu casa, que está intercediendo por tu salud, que está intercediendo por tu vida. ¡Vamos! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Alábale que Él está vivo, vamos. Él está sentado en el lugar de honor. Él está intercediendo. A Él se le dio el nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús. Y por eso nosotros podemos cantar en este día que Jesús está vivo, que la tumba no lo detuvo, la muerte no lo detuvo. Él está vivo. Y vamos a cantarlo una vez más en este día, y usted lo va a cantar con la convicción. Y recuerda, mientras tú lo cantas aquí, hay alguien intercediendo por ti delante de Dios. Mientras tú lo cantas aquí, hay alguien intercediendo por ti delante de Dios y dándote la convicción de que Él está vivo. ¿Cómo decirlo?